noche. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos, espacio de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hace aproximadamente un año hemos empezado un proyecto de investigación junto con otros centros de la Universidad Mayor de San Simón para comprender la violencia y la inseguridad ciudadana en los procesos urbanos, específicamente en este proceso de conformación, de consolidación, de construcción de la región metropolitana de Cochabamba. En este proyecto estamos participando el CESU, el Centro de Estudios Poblacionales, el Instituto de Investigaciones de Arquitectura, el Instituto de Investigaciones de Humanidades, el Instituto de Investigaciones de Economía y también la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón. Entre las actividades que se han planificado para este proyecto, además de haberse hecho una revisión hemerográfica de periódicos para ver cómo han ido cambiando las violencias y las percepciones sobre violencia en las sociedades de 1950 hasta la actualidad, también se han hecho talleres y entrevistas a dirigentes vecinales para ver cómo ellos se enfrentan y cómo viven la inseguridad. Y además de estas actividades, estamos planificando, y justamente hoy día se ha lanzado una encuesta sobre violencia e inseguridad ciudadana. Para hablar sobre esta encuesta, que es uno de nuestros instrumentos y nuestras técnicas más importantes en el marco del proyecto, hemos invitado a la responsable de la encuesta, en este caso específico, Miriam Camacho. Miriam es economista, es magíster en estadísticas aplicadas, es investigadora y responsable del área de estadísticas y demografía del Centro de Estudios Poblacionales y, como les decía, insisto, es la responsable de esta encuesta sobre violencia e inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba. Mil gracias por acompañarnos, Miriam, en esta ocasión, para hablar de este proyecto con el que estamos trabajando y de esta actividad concreta. Buenas noches, Alejandra, y gracias por la invitación y para poder informar a la población y solicitar su colaboración en esta encuesta que nos va a permitir recoger información en esta temática tan importante y actual. Justamente es una temática importante y actual, y esta encuesta forma parte de una de los instrumentos que en ciencias sociales se utiliza mucho. Empezaremos por lo básico, para que la población comprenda por qué se utiliza y se hacen este tipo de encuestas. ¿Cuál es la importancia de las ciencias cuantitativas para la investigación? Bueno, la ventaja de recoger información de este tipo a través de encuestas y otros formularios es que podemos cubrir una mayor cantidad de población. Es cierto, las técnicas cualitativas, como por ejemplo las entrevistas a profundidad, nos dan información también más rica, pero lamentablemente no podemos cubrir a muchas personas con esa entrevista, y además también el problema de procesar esa información se hace complicada. No se olviden que todas las personas tienen distintas maneras de decir lo mismo, y además está el sesgo del investigador, que puede también estar interpretando de otra manera lo que las personas dicen. Por tanto, las encuestas, que es, como dices tú, una técnica cuantitativa, intenta eliminar estos sesgos precisamente cerrando las preguntas, y en general son preguntas cerradas, la mayoría, pero también nuevamente podemos estar incorporando también el sesgo o la visión o el marco teórico que tenga un investigador. Siempre, ¿no? Es decir, cuando se construye un instrumento siempre está la visión del investigador. Ahora, concretamente, ¿cómo tú definirías la función de las encuestas en una investigación? ¿Para qué sirven las encuestas? Bueno, fundamentalmente es una técnica de recolección de información que puede tener sus críticas en comparación con las entrevistas. Por ejemplo, dice que cuando las resumimos ya con los métodos de resumen de la información, como por ejemplo una tabla estadística, ahí estamos perdiendo parte de la información, ¿no? Cosa que no estaríamos perdiendo con una entrevista. Sin embargo, siempre es importante contar con información recogida de esta manera, porque además tiene una mayor cobertura y siempre va a constituir un marco de referencia, aun cuando, como decía, tal vez tiene la desventaja de que podamos incorporar algún marco teórico ya preconcebido, ¿no? ¿Qué se saca generalmente de una encuesta?
La información de contexto, la información de referencia y nos va a permitir justamente comprobar algunos marcos teóricos que están inmersos ya o están por detrás de esta encuesta. No nos olvidemos que a la hora de elaborar el instrumento de recolección de información necesariamente tiene que responder también a un marco teórico. Dime, tú has dirigido varias encuestas, ustedes en el Centro de Estudios Poblacionales, es decir, han llevado a cabo un montón, me acuerdo la encuesta grande que hicieron sobre migración en los años 80, ¿no? Fines de los año 88. Es decir, ustedes han trabajado mucho en encuestas y siguen trabajando en todos estos años. ¿Cuáles son los principales problemas con los que ustedes se han enfrentado en la práctica al momento de recoger estos datos que nos permiten ver tendencias, que nos permiten numéricamente ver qué pasa en una población? Para recoger la información de opinión, sobre todo de la población y cualquier información, en realidad lo ideal sería contar con la información de toda la población, es decir, hacer un censo. Sin embargo, no tenemos la posibilidad, un censo es una operación muy costosa, de manera que la universidad no podría hacer un censo para decir, ya no vamos a hacer inferencias, sino que estamos sacando una radiografía de lo que sucede en la universidad, en la realidad cochabambina, en este caso, y en el área metropolitana. Sin embargo, los censos solamente pueden ser hechos por el Instituto Nacional de Estadística, está amparado por una ley, de manera que nosotros podríamos parar la ciudad o el área metropolitana y que nadie se mueva hasta que llegue el empadronador, el encuestador. No es el caso de las investigaciones que hacemos en la universidad, no tenemos esa posibilidad de parar el área metropolitana en este caso, y tenemos que hacerlo por muestreo, ¿no? Bueno, una muestra de hogares, y para que sea realmente un reflejo de la realidad, intentando que esta muestra efectivamente refleje, o sea, la opinión, la percepción de la población en pequeño, tenemos que tratar de que esta muestra sea, como decimos los estadísticos, representativa. Para eso tenemos que ver de recoger la opinión de todas, por lo menos las personas típicas de cada uno de los municipios, en este caso del área metropolitana. Antes de entrar al caso concreto, una pregunta más, ustedes que desde tantos años están haciendo encuestas, Ana, estoy pensando, y lo voy a decir directamente, en problemas que han empezado a ver en la respuesta a las encuestas. ¿Tú has visto algunos cambios de la población frente a esta técnica? Cuando uno le va a preguntar, tal vez hace 20 años era más fácil recoger la información, o hay algunos temas, no es tanto en el tiempo, sino hay algunos temas más álgidos que otros. Sí, justamente la facilidad con que se llegue a la población y sobre todo se tenga la recepción de la población depende precisamente de los temas. Y justo este tema es un tema bastante delicado, que inclusive puede generar desconfianza en la población, ¿no? Por la temática de violencia e inseguridad ciudadana y cómo actualmente proceden los delincuentes, ¿no? De ir averiguando cosas de las viviendas. Y justamente en este caso tenemos que entrar en recoger información sobre las personas de los hogares. No sé si se ha hecho más difícil ahora, yo diría que más bien depende del tema, ¿no? Más de eso. Bueno, de hecho ha crecido Cochabamba, o sea que no hay forma, antes tal vez era más fácil hacer las encuestas porque era más chica, es decir, era menos la cantidad de población que vivía en Cochabamba. Sí y no, porque tal vez justamente por ser pequeña conocías a las personas, entre encuestador y entrevistado podía resultar que se conocían y era en ese caso un poco más difícil recoger la información, por eso más depende, creo, del tema, ¿no? Tú has hablado hace un rato de las muestras, de la importancia de las muestras. ¿Una muestra permite realmente ver tendencias generales? Porque es una de las discusiones que hay, una muestra, ¿será que es suficiente, no es suficiente? Sí, permite ver tendencias, pero también tenemos que tener en cuenta que un poco la calidad de la información va a depender de la voluntad que tengan las personas de responder. El que se haga un censo o una encuesta, dependiendo del tema, no va a determinar la calidad de las respuestas, porque va a depender un poco de la percepción que tiene la persona respecto de para qué estás averiguando, ¿no? Y ahí voy a entrar al tema que nos interesa, que en realidad
queremos difundir en la población esta encuesta sobre violencia e inseguridad ciudadana? Empezaremos por lo general, ¿para qué? ¿Para qué hacer esta encuesta? Bueno, la información, ya sea de tipo cualitativo o cuantitativa, siempre es un insumo importante para la investigación, mínimamente para los diagnósticos y obviamente ojalá para que sirvan de insumo. Ese es el deseo que siempre tenemos los investigadores, que la información que recojamos a partir de una encuesta o cualquier otro método de recolección de información sirva de un insumo importante para que oriente las políticas, ¿no? En este caso sobre frenar la violencia y la inseguridad ciudadana. Eso que tú dices es sumamente importante, ¿no? Porque si vemos las políticas públicas, muchas veces hemos visto una ruptura entre lo que es la investigación y la misma política. Entonces, un poco lo que siempre estamos buscando es que el conocimiento de la realidad permita alimentar esas políticas públicas. Ojalá se logre, vamos a difundir después esos resultados. Y en este caso, ¿qué es lo que queremos conocer? ¿Puedes un poco describir rápidamente cuáles son las diferentes partes de la encuesta para que la población, cuando los vayan si visitan su hogar, sepan qué es lo que van a contestar? Bueno, como decía, a la hora de elaborar el instrumento de recolección de información, hemos respondido o hemos intentado responder a varios a marcos teóricos sobre esta temática. Y sabemos que la violencia e inseguridad no es la misma, no es homogénea, no solo geográficamente, sino también por estratos sociales. Entonces, esta encuesta, para el cumplimiento de estos objetivos justamente, se ha dividido en ciertos capítulos o temáticas. La primera, que es las características de la vivienda, ¿sí? Pero no no nos interesa recoger información tanto físicamente, sino que es información que nos permite caracterizar a la población, ¿no? Podríamos conformar, por ejemplo, estratos sociales, ¿no? Y en realidad el objetivo no es saber cómo físicamente es la vivienda, sino relacionarlo con la temática, ¿no? Ya sabemos que las personas de mayor o menor recurso enfrentan de manera diferente la violencia. Otro capítulo de esta encuesta se recoge información de datos generales sobre el jefe de hogar y la persona que está siendo entrevistada, también, ¿no? Para relacionar con la temática. Por ejemplo, se indaga sobre el nivel de instrucción. Sabemos que el nivel de instrucción va a determinar nuestra forma de enfrentar cierta problemática, de manera que esa es una variable importante. También pedimos datos sobre la residencia anterior, ¿no? Que también nos va a permitir ver cómo enfrentan los migrantes o no migrantes esta temática de la violencia, además cómo la perciben, ¿no? A algunos puede parecerle la violencia algo normal, ¿sí? Y a otros, ¿no? Dependiendo de cuál ha sido su experiencia migratoria, ya sea al interior del país o fuera del país. O también, ¿no? Qué se concibe como violencia y qué no se concibe como violencia, las percepciones de miedo. Una cosita antes de pasar a la segunda parte, y yo creo que uno de los temas que más despierta recelos cuando uno tiene que responder una encuesta es esto de datos generales, porque dicen, ¿para qué? ¿Para qué es importante los datos generales? Bueno, como decía, para relacionar justamente o para poder entender esas diferencias de percepciones respecto a la violencia y la inseguridad, porque tienen que tener alguna explicación, la forma como las personas perciben el problema, y tienen que ver nomás con sus características sociales y económicas, ¿no? Cómo incorporamos esa información de las características sociales y económicas a través de estos datos generales, ¿no? Incluidos, como dije, la parte de la vivienda, ¿no? Lo que tiene que quedar claro es que esos datos generales no se va a individualizar, es simplemente para cruzar después información y comprender lo que está pasando en las percepciones, en las estrategias, con ciertos datos generales, además territoriales, ¿no? Porque estamos recogiendo esa información de manera territorial. Sí. Además, no nos olvidemos que toda encuesta es anónima, ¿no? No vamos a registrar el nombre ni la dirección de la vivienda, nada, ¿no? Simplemente queremos recoger, lo que nos interesa es la información socioeconómica, ¿no? Y relacionar esta información de características sociales y económicas con la problemática de la violencia e inseguridad ciudadana, ¿no? No solamente cómo la vive, sino también
cómo la percibe y cómo la enfrentan sobre todo. Y esta última parte es importante porque eso sí nos va a poder dirigir o por lo menos sugerir algo de lineamientos de política al respecto, ¿no? Perfecto. Después bueno, una tercera parte es las características ocupacionales, que como mencioné simplemente nos sirve para recoger información de carácter socioeconómico. Y luego entraríamos a los aspectos socioculturales, como por ejemplo si pertenece o no a alguna religión, si se adscribe a algún pueblo originario, si tiene algunas prácticas tradicionales, etcétera, que también creemos, sobre todo que tiene relación con cómo se enfrenta la violencia y la inseguridad, ¿no? Luego la participación, un capítulo destinado a participación ciudadana. Se pregunta si algún miembro del hogar forma parte de las OTBs o por lo menos participa activamente. Ya sabemos que el participar en ciertos grupos hace que también tengamos nuestras propias estrategias para la inseguridad ciudadana. Luego, un sexto capítulo de los miedos y las percepciones que tiene la población, o en este caso los entrevistados, respecto de la violencia e inseguridad. Eso es importante, Miriam, y esa pregunta un poco es importante porque a veces muchas de los análisis que se hace sobre la violencia dicen, no, en realidad no ha crecido la violencia, son los medios de comunicación que están haciendo y demás. Sin embargo, si yo me siento inseguro, si tengo miedo, mi vida va a cambiar, por más de que no sean los hechos, ¿no? Y creo que eso es lo que busca esa parte, ¿no? Sí, y además también se ha incluido una parte precisamente sobre los medios de comunicación, para ver cuál ha sido el papel que juegan los medios de comunicación. Como tú dices, ¿no? Algunos dicen que no es que ha aumentado la violencia, lo que pasa que ahora los medios de comunicación los hacen más visibles. ¿Será cierto eso? O es que la misma gente, las mismas personas, no, lo que hoy perciben como violencia no lo percibían. Antes, por ejemplo, que un padre le dé una paliza a su hijo con quinzacharaña, no era violencia seguramente, pero ahora frente a todo lo que ya hemos ido conociendo respecto a la violencia, con seguridad que para muchos ya es un hecho de violencia, ¿no? Sí, y que si yo me percibo inseguro, por más de que sea nueva violencia, por más de que no exista, va a ser a mi forma de relacionarme con el resto, ¿no? Justamente, y creo que tú tienes más conocimiento respecto de esto, ahora robar una bicicleta posiblemente no sea tan trascendental como era en el pasado, ¿no es cierto? Sí. Cómo han ido cambiando también la percepción sobre lo que es un hecho de violencia. Robar una bicicleta en el pasado era como robarse seguramente un Toyota en esta época, ¿no es cierto? No, y es bien interesante porque si vemos, pero nos estamos desviando, pero simplemente un paréntesis chiquito, si vemos lo que era violencia en los años 50, aparece una figura de abiajato. Es decir, el robo de animales era considerado, de gallinas, de perros, de cabras y demás, era considerado inseguridad ciudadana, es decir, era considerado violencia, y de repente hoy es totalmente distinto, pero eso lo vamos a ir viendo en otros resultados. Entonces estábamos toda la parte de percepciones. Después, ¿qué más se está preguntando en la encuesta? Bueno, también sobre percepción de la violencia, o sea, una parte de percepciones sobre la inseguridad ciudadana, o sobre la inseguridad, qué tipos de inseguridad han experimentado los entrevistados y cómo enfrentan, ¿no? Y cómo enfrentan, lo mismo en el caso de violencia, cuáles son las estrategias tanto a nivel personal como a nivel barrial o comunitario, ¿no? Esa parte es sumamente importante y tal vez ahí habría que aclarar a la población. Lo que queremos ver es qué estrategias desarrolla la persona para enfrentarse a la inseguridad de manera individual, de manera vivienda, qué hacen con su vivienda y de manera comunal. Pero no es para ir identificando qué hacen, sino justamente porque por ahí de esa parte sale ciertas propuestas y estrategias que tal vez sean más útiles que el darle mayor protagonismo a la policía como hacen las políticas públicas, ¿no? Claro. Quierase o no, las estrategias dependen nomás de ciertas características sociales y económicas. Unos enfrentarán cerrando sus barrios, sus urbanizaciones, levantando los muros de sus casas, etcétera, mientras que otros también lo asumen a nivel grupal, por ejemplo, con la OTB, con sus comités de vigilancia comunitaria. Vigilancia comunitaria, ¿no? El comité de vigilancia de la OTB, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con sus características sociales y económicas
Y eso, y ojalá encontremos podamos identificar algunas estrategias que realmente le permitan ser una referencia para las políticas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que se busca al final? Eso ¿no? es lo Comparar. que se busca. Entonces, Exacto. lo que queremos es que un poco la población también sepa por qué se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Es para un poco tener referencias que después nos permitan comparar. ¿Qué muestra estamos utilizando? Bueno, hemos hecho una muestra proporcional, tratando de que, como decía, lo que se obtenga de esta muestra sea los resultados que obtendríamos con un censo, es decir, como si hubiéramos hecho las entrevistas a toda la población. De manera que hemos sido muy cuidadosos en la selección de los hogares que van a formar parte de esta muestra. En realidad, nuestras unidades primarias de muestreo son los manzanos. Hemos seleccionado manzanos en cada uno de esos manzanos irán los encuestadores a visitar. Estamos trabajando en toda la región metropolitana, es decir, en Cercado, Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirua, Cercado y Sacaba. Y Quillacollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la región metropolitana, Miriam? Bueno, podíamos haber, precisamente por cuestiones presupuestarias, podíamos haber hecho el estudio solamente en Cercado. Sin embargo, nosotros sabemos que estos municipios que ahora conforman el área metropolitana, de hecho no es una casualidad que lo conformen, sino porque hay mucha dinámica y comunicación entre estos. Por ejemplo, el problema de la basura ya no es el problema de Cercado, es problema de los otros municipios más. Muchos vivimos en Quillacollo, vivimos en Sacaba, en Vinto, pero trabajamos y estudiamos en Cochabamba, de manera que ya prácticamente es imposible hacer un análisis de solamente la ciudad o solamente Quillacollo, ¿no? Claro. Tenemos que ver las relaciones que existen entre mucho más municipios. En una problemática como la inseguridad, que realmente es integral, no es de un solo lugar. ¿Quiénes van a ser los encuestadores? Bueno, los encuestadores han sido seleccionados, se ha lanzado una convocatoria, son estudiantes universitarios de las facultades que forman parte de este proyecto. Entonces pedimos a la población, a los que vayan, que por favor los reciban, no tengan desconfianza, ellos tienen su credencial, tienen su carta de presentación, de manera que por favor les pedimos la colaboración en proporcionarnos la información. Es importante esto que dices, la colaboración de la población, porque sabemos que hay mucha susceptibilidad, sobre todo frente a un problema de inseguridad, pero son estudiantes de la universidad y son datos que nos van a servir después, como decíamos, para influir en las políticas públicas. No sé si quieres dar un panorama de qué vamos a hacer con esos datos después. Bueno, para empezar, los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos son también un insumo básico para las propuestas de políticas. Van a haber, hay un investigador o dos del Instituto de Investigaciones de Arquitectura junto con los otros investigadores que van a hacer los mapas temáticos a partir de esta información. Hemos hecho todos los esfuerzos además para que la información pueda ser desglosada o pueda ser presentada por municipios, ¿no? La muestra no soporta hacer resultados por comuna, pero sí por lo menos por municipios. Es decir, vamos a tener un mapeo que tal vez podamos comparar con los mapeos oficiales, aunque sabemos, y uno de los motivos por los que estamos preguntando hechos de violencia, es que los datos oficiales son muy, muy difíciles de conseguir. El otro día en la policía nos han dicho no tienen que ir hasta La Paz a pedir permiso para conseguir la información. Entonces, si no tenemos este tipo de instrumentos que nos permita ver qué está sucediendo desde otras fuentes de información, en este caso la encuesta, va a ser difícil tener información viable para trabajar. Y algo en que lo que hemos hecho hincapié es en el papel de la policía. O sea, yo siento que la policía tiene un buen argumento cuando dice la seguridad no es problema de solo la policía, es problema de los ciudadanos, y entonces descargan la responsabilidad en los ciudadanos. Es cierto, es también de los ciudadanos, pero mucho de responsabilidades de la policía, y estamos haciendo hincapié justamente en el papel de la policía. Además que hay un tema ahí que tú lo has tocado ahorita y que es importante, es decir, las políticas públicas de seguridad e inseguridad ciudadana están dando protagonismo básico a la policía, se les da EPI, se les da motos, se les da
Pero cuando vemos otras encuestas paralelas, la confianza en la policía no es de la mejor, digamos, es más bien bastante cuestionable, ¿no? Entonces hay algo que está fallando en las políticas y tal vez lo que quiere decir, tal vez el resultado de esta encuesta nos permita ver de manera de decir, bueno, qué estrategias se pueden asumir para que este protagonismo policial no vaya solo, que empiece a adecuarse también a lo que la población quiere. Y es una de las cosas que estamos buscando. Esta información se va a presentar en talleres, ¿no, Miriam? Sí, vamos a presentar en talleres, vamos a hacer también una presentación oficial y también obviamente se van a presentar los resultados de estas investigaciones. Ojalá podamos hacer en cada uno de los municipios. Sí. Bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Por favor, y ahí te voy a dar la palabra para que cierres, le solicitamos colaboración con esta encuesta que ha empezado justamente hoy día, ya desde hoy día algunos hogares han debido recibir la visita de nuestros encuestadores. Por favor, estén con nosotros, colaboren con este proyecto que estamos seguros que es desde la ciudadanía, nos va a permitir, justamente como ciudadanos de esta región metropolitana, plantear algunas líneas para que las políticas públicas que hasta ahora parece que no han tenido mucho resultado empiecen a dar resultado. Te invito, sí, nuevamente quiero pedir la colaboración de los entrevistados en proporcionar la información. No se preocupen, los encuestadores, como les dije, son estudiantes universitarios que han sido cuidadosamente seleccionados y también se les ha dado los instructivos correspondientes para recoger la información. Gracias a que nos den la información vamos a poder cumplir con nuestros objetivos. Muchísimas gracias, Miriam, y gracias a ustedes por estar con nosotros y gracias por la colaboración que estamos seguros con los que vamos a contar.